Muy bien, nosotros no tenemos que hablar bajito, así como veía que estaba en esa actividad de salud mental. Y vamos a seguir hablando de salud, pero cardiovascular, porque arranca la Semana del Corazón. Ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país y es por eso que se dedica toda una semana a este tema. Es más, ya tenemos el corazoncito por acá. Vamos a recibir con mucho gusto a la doctora Laura Garré, que es directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaba viendo el lema de este año, más corazones, más acciones, vos también sos parte. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, este lema es un lema que salimos un poco de lo habitual porque buscamos el recordar cómo todos los sectores de la sociedad juegan para que para la construcción de la salud cardiovascular. Están los comportamientos individuales, pero están también las políticas públicas, las actividades comunitarias. Hay muchas acciones que actuando conjuntamente hacen que la salud cardiovascular, hacen a la construcción de la salud cardiovascular. ¿Y qué parte de esas acciones están fallando, advierten ustedes? Bueno, en parte, más que el fallar, entendemos que es muy importante reconocer que son propias todas en la sociedad para que esto, y mismo que la persona también, cuando nosotros planteamos los comportamientos saludables, también se reconozca que existen atrás acompañamiento de políticas que hacen, las políticas de control de tabaco, las políticas de alimentación, de etiquetado, todo tendría que conducir a que la opción saludable sea la más fácil de tomar, porque las decisiones, cuando uno toma las decisiones con respecto a los comportamientos saludables, y las enfermedades cardiovasculares tienen un peso muy grande con respecto a estos comportamientos, están influenciados por muchos factores, lo laboral, lo conductual, lo medioambiental. Entonces todo eso hace para la construcción, y en esta semana buscábamos eso, esa concepción de más corazones involucrando a todos los sectores en la construcción de la salud cardiovascular. Doctora, ¿cómo se posiciona Uruguay respecto a estos temas? Teniendo en cuenta que, bueno, uno tiende a pensar, o por lo menos año tras año vamos viendo más carreras al aire libre, más fomento del bienestar, del comer más sano, del etiquetado frontal, de la política antitabaco. Todo pareciera ser que se va en una línea más saludable. ¿Cómo estamos? ¿Y se empiezan a ver de a poquito esos resultados o no? Bueno, a ver, las enfermedades cardiovasculares vienen en una tendencia decreciente, aunque son la principal causa de muerte, y el indicador mortalidad es un indicador que nos ayuda a nosotros a decir cómo estamos, cómo seguir las políticas, cómo seguir la conducción en los sistemas de salud. Pero también es lo fuerte para la población es la enfermedad. Es una enfermedad que, más allá de que sí, la tecnología y los avances médicos involucran mucho a la mortalidad, pero la enfermedad todavía involucra mucho el comportamiento individual. Y sí hemos avanzado, y es verdad que hay un sentir más de lo que me hace bien y lo que no, y eso es muy importante. Y hay muchas políticas que han acompañado, porque todo el tema del etiquetado, toda la ley de la alimentación en centros educativos, espacios de promoción, ¿no? La prohibición de fumar y vapear en los lugares cerrados. Eso son todas medidas que uno tiene que entenderlas en este cometido de que también facilitan a que la persona tome sus decisiones, porque esto es todo, está muy unido. Tomamos decisiones individualmente, pero en función de cómo vivimos, cómo estudiamos, cómo trabajamos. Entonces sí hemos Uruguay tenido... está más o menos al ritmo del resto de los países, o estamos un poco mejor, políticas, más avanzados. a veces políticas de control de tabacos siempre fuimos un poco más avanzados, en políticas de alimentación. ¿Y a nivel resultados? Y a nivel resultados también las enfermedades cardiovasculares, más allá de que son la principal causa, vienen un descenso, pero los factores de riesgo en realidad todavía no vienen en ese descenso. Todavía tenemos, y es más, ahora estamos esperando los últimos resultados, la encuesta de factores de riesgo, que nos va a dar información de cómo venimos, porque se acuerdan que venimos también de toda la pandemia, todo eso generó mucha carga en salud mental. La salud mental influye mucho también en los comportamientos cardiovasculares. Entonces faltan
tener esos datos, que estamos un poco trabajando con el Ministerio de Salud Pública a ver si esos datos de la tercera encuesta factores de riesgo, pero enfermedades cardiovasculares vienen descendiendo. ¿Quiere decir que se está por el buen camino de alguna manera? Sí, en sí traemos de vuelta esto, son la sumatoria de muchos factores, ¿no? La tecnología, los comportamientos, las políticas, y eso es un poco el lema de esta semana, ¿no? Y entender también por qué decimos, por qué a la población, con qué mensaje, entender de por qué son estas acciones, entender de por qué está todo el tema de la prohibición de alimentos ultraprocesados en escuela, también nos fortalece como sociedad a acompañar esas conductas y a asumir comportamientos sanos para nosotros. Doctora, pienso un poco en las situaciones, estos últimos sucesos que hemos tenido a nivel de deportistas en nuestro país, y pienso también en que, sobre todo las personas jóvenes, pienso en menos 50, no sé, por poner una franja etaria, no nos hacemos capaz que chequeos a nivel de electrocardiograma. ¿Cuál sería la recomendación? Sobre todo, ¿se empieza a ver un diferencial entre los más jóvenes? ¿Algún tipo de patologías que empieza a aparecer? Algunos le asocian a efectos secundarios de vacunas. ¿Cuál sería la recomendación, sobre todo para toda la población, no teniendo en cuenta que uno es más factible que sufre algún tipo de situación cardiovascular o un accidente después de tal edad? Bien, ya desde hace unos años venimos estudiando lo que es la mortalidad precoz, entre 30 y 69 años, porque es un análisis diferente. Las enfermedades cardiovasculares se pueden presentar en personas jóvenes por problemas que capaz que se desconocían en ese momento, o porque ya empezamos a tener desde la infancia factores de riesgo que empiezan a sumar, ¿tá? Ya desde edades jóvenes, niños y adolescentes ya empiezan con hipertensión, con obesidad y sobrepeso. Eso hace a la carga en la juventud. ¿Hipertensión en niños? Sí. Sí, en el estudio que hizo la comisión en el 2016 ya veíamos una alta prevalencia de prehipertensión y hipertensión en niños escolares en Montevideo. En escolares de Montevideo ya había una prevalencia. ¿Pero sería una situación congénita o factores que...? Son factores que están muy condicionados a los estilos de vida, ¿tá? Entonces eso ya hace, porque además está muy asociado a lo que es la situación del sobrepeso y la obesidad, ¿tá? Entonces eso ya nos pone en una situación de mayor riesgo. Más allá de que hay muchas enfermedades cardiovasculares, sobre todo enfermedades, las arritmias, que se pueden manifestar de forma que no venían con síntomas, en forma inaparente, que pueden haber sido estas situaciones de las arritmias, que bueno, que eso son en los momentos que aparecen, a veces vienen sin síntomas. Claro, ¿y hay alguna forma de detectarlas? Por eso digo, ¿hay algún momento en la vida en que uno debería estudiarse, hacerse un electrocardiograma, un estudio vinculado al corazón más específico? Las personas que tienen factores de riesgo ya se le pide, en esos, cuando ya empiezan, tanto niños, adolescentes, jóvenes, ya ahí ya empiezan a ser estudiados, cuando tienen factores de riesgo. Cuando no hay factores de riesgo, ya se empieza a controlar gradualmente, anualmente, para ver si hay hipertensión, diabetes, y esa condición ya haría que se estudiara. Las personas que van a ser sometidas a determinados, hay pautas establecidas, lo que es la preparación física en deportistas, las que son para exigencias deportivas mayores, tienen ya lista, esto se ha hecho con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, donde está protocolizado cuál serían los parámetros, elementos de control para clínicos para evaluar, ¿tá? ¿Existen situaciones que a veces están estudiados y no se diagnostican? Sí, hay enfermedades genéticas, cardíacas, que solo se diagnostican genéticamente, y eso la comisión ha trabajado mucho, porque cuando las personas tienen familiares, que ese ya es una condición de riesgo para familiares que hayan tenido síncopes o muertes súbitas, muchas veces a esas familiares los estudiamos para prevenir sucesos precoces. Pero bueno, es como una sumatoria que, bueno, el sistema de salud
aborda cada situación particular. Por eso nosotros siempre hablamos de la población general y después de factores, de grupos poblacionales más específicos que son los que tenemos que poner foco individualmente. Bien, doctora, yo le quería preguntar por algo que seguramente muchos televidentes puedan tener, que es conocidos, familiares, amigos, parientes que cada vez se están volcando más al cigarrillo electrónico, el famoso vapeo. ¿Ustedes entienden desde la comisión que hay una baja percepción del riesgo de lo que es el vapeo? Sí, entendemos que sí, que es una forma de consumo que está preocupando mucho, sobre todo en población joven. Vapear también está prohibido en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque ya se ven las repercusiones que tiene. Como hemos informado ya en otras ocasiones, el estudio de las consecuencias y de los riesgos en cuanto a estos productos tóxicos lleva todo su tiempo, pero ya en estos últimos 10 años que tienen la introducción de los cigarrillos electrónicos y los últimos, que son los de tabaco calentado, ya la repercusión cardiovascular es notoria. Por lo cual se debe seguir estudiando, pero ya el riesgo cardiovascular en lo que es el daño celular y lo que es la formación de la placa de ateroma, que son los precursores de las enfermedades de infartos y cerebrovasculares, ya está comprobado. Por lo cual nosotros lo ponemos dentro del mismo grupo de fumar o vapear tiene riesgos para la enfermedad cardiovascular. Doctora, ¿cómo siguen las actividades durante esta semana? ¿Va a haber chequeos? ¿Cuál es, sobre todo ya dijo Alfredo, el lema de este año, pero cómo van a continuar a lo largo de estos días? Esta es una semana que hace vibrar a todo el país y felicitamos a todo el país cómo se está preparando con estas acciones y esa búsqueda de las acciones intersectoriales y donde están muchos sectores a nivel del interior uniéndose para diferentes actividades. La comisión tiene algunas actividades oficiales. Hoy estamos haciendo el lanzamiento en el Parque de la Amistad de 10 a 12, donde es una actividad de movimiento, donde estamos con muchos sectores también involucrados en una actividad que esperamos que el tiempo nos acompañe. Bravo. Estaremos promoviendo el movimiento en las diferentes grupos etarios y en los diferentes sectores. Después hay actividades, el jueves vamos a hacer un entrenamiento masivo en el Palacio Legislativo de resucitación cardíaca básica. Ese es otro gran tema, preparándonos un poco por la ley que se viene de la enseñanza en resucitación en centros educativos. ¿Eso es el jueves? Eso es el jueves en la mañana, a las 11:30 de la mañana en la explanada del Palacio. Después tenemos actividades académicas, donde una de las actividades académicas con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con el Ministerio de Salud Pública, con el Fondo Nacional de Recursos, con la Sociedad Uruguaya del Estudio para la Obesidad, es obesidad en niños y adolescentes, donde vamos a mirar un poco la clínica, las políticas públicas y las intervenciones afectivas a nivel del país. Tenemos una actividad con la Cátedra de Cardiología sobre dislipemias. Además, el Ministerio de Salud Pública esta semana presenta la nueva guía de dislipemias, que es un insumo muy valioso para los equipos de salud para abordar uno de los factores de riesgo con peso en esta temática. Bien, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por el corazoncito, además. Por favor.